solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Venezuela, bienvenidos todos a este espacio. Hacer una abierta sociedad democrática venezolana para compartir con ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la nación por lo que está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza, trabajar juntos. Remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy, miércoles 23 de mayo, la noticia que de manera más reiterada aparece en los principales titulares, tanto de los medios impresos, los pocos medios impresos que sobreviven, como de los portales electrónicos, es la referida a la decisión del señor Nicolás Maduro Moros del día de ayer de expulsar al encargado de negocios de los Estados Unidos de América, el señor Todd Robinson, y a su ministro consejero, el señor Brian Naranjo. Esto fue una decisión anunciada en forma intempestiva ayer. Ya el Departamento de Estado anunció que habrá represalias, medidas que de manera simétrica responderán a estas actuaciones del gobierno venezolano. Recordemos que esto será en el contexto de el anuncio, la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump de nuevas restricciones, nuevas sanciones, esta vez ya no contra individuos, sino contra el gobierno, contra el régimen venezolano y contra PDVSA. Y también, bueno, en el contexto cercano del evento comicial del pasado domingo, que ha sido señalado por muchísimas naciones, entre ellas los Estados Unidos de Norteamérica, como un evento no válido, carente de legitimidad democrática, carente de respeto y reconocimiento por parte de las naciones del mundo. Ese es el contexto de este evento que ocurrió en el día de ayer. Para su análisis tenemos en línea al profesor Félix Gerardo Arellano, internacionalista y formador de generaciones de internacionalistas venezolanos. Profesor Arellano, muy buenos días. Gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Desde su perspectiva, ¿qué gravedad tiene este hecho que se produjo ayer y cuál es el contexto del mismo y cuáles son las perspectivas que el mismo señala? Le escuchamos. Un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Mira, en efecto, la situación es muy complicada por los elementos que se suman, que tú muy bien los has planteado, porque si fuera solo la expulsión de un funcionario diplomático, alguien diría, bueno, más de lo mismo, una vez más. Yo recordando, me remonto al 2008. En el 2008 se expulsó al embajador de Venezuela en Caracas, al embajador de los Estados Unidos en Caracas, lo hizo Hugo Chávez y era patriotic. Eso ocurrió en el 2008, pero en el 2010 el mismo Hugo Chávez rechazó la designación de un nuevo embajador. Fue aquel embajador que hizo unos comentarios en el Senado de los Estados Unidos sobre el carácter autoritario del gobierno de Hugo Chávez, y de inmediato el presidente Hugo Chávez lo vetó. Y desde el 2010 no tenemos embajadores en las capitales. No hay embajador de Estados Unidos en Venezuela, ni viceversa. Lo único que han habido es encargado de negocios, que es la máxima figura cuando no se tiene embajador. Pero también ha habido expulsión de encargado de negocios. Entonces, cuando uno va al 2013, encuentra que ya Nicolás Maduro expulsó a la encargada de negocios, la señora Kilderlin, y 2 diplomáticos más. Luego nos encontramos ahora de nuevo con otra
expulsión de un nuevo encargado de negocios porque seguimos sin embajador. Entonces, de tal manera que si uno se guiara por este tema solo diplomático, pues diría, bueno, esa es la costumbre, una pinta más para un tigre. Lo que pasa es que, como tú bien indicaste, esta decisión se inscribe en un contexto donde está la orden ejecutiva que ya firmó el presidente Obama, data desde esa época, sobre el peligro que representa Venezuela en el contexto hemisférico. Y ese peligro se ha agravado. En el hemisferio existe en este momento el grave problema de la diáspora venezolana a los países de la región, que les ha alterado su situación económica, sus presupuestos, sus condiciones de salubridad. Se efectuó en Argentina una reunión sobre el tema de salubridad agravado por la presencia de venezolanos que salen sin las condiciones sanitarias mínimas fundamentales y que ya está generando en la región temas como malaria, paludismo, etcétera, que en muchos de esos países eran enfermedades desaparecidas por la rigurosidad de sus programas sanitarios. Bueno, eso forma parte de todo este efecto Venezuela que está generando el gobierno de Nicolás Maduro. No olvidemos que luego ha venido el Grupo de Lima, que desde que se creó tiene como objetivo fundamental el restablecimiento de la democracia y de el respeto a los derechos humanos en Venezuela. Cuando el gobierno venezolano adoptó el esquema de la Asamblea Nacional Constituyente, las alarmas se generaron en toda la comunidad democrática del mundo, porque bueno, ese es un mecanismo para ir destruyendo la democracia a decisión del dedo gobernante. Cualquier institución que le moleste, cualquier aspecto que le afecte, el gobierno recurre a la Asamblea Nacional Constituyente, que se asume inconstitucionalmente, ilegalmente, que tiene poderes supraconstitucionales. Eso es una absoluta ilegalidad, pero bueno, está actuando de esa manera. Fue la que decidió este proceso electoral violentando también las normas, y a partir de allí las alarmas están encendidas. Esto se ha agravado, la comunidad internacional pidió la eliminación de ese proceso electoral, rechazó la convocatoria, rechazó el acto, rechaza la Asamblea Nacional Constituyente y ahora obviamente rechaza los resultados. Esa situación pues se ha agravado con declaraciones de los candidatos de la oposición que participaron en el proceso, que han cuestionado la naturaleza del proceso, la magnitud de las ilegalidades que tienen historia y que no tienen solución porque hay un Consejo Electoral absolutamente desequilibrado que más responde a un órgano electoral del partido de gobierno que al órgano previsto en la Constitución Nacional, la cual es violentada constantemente. Entonces la situación está muy delicada. El gobierno de los Estados Unidos ha iniciado este proceso de sanciones de una forma prudente, dirigida estrictamente a personas que han violentado los derechos humanos o están vinculadas a temas ilícitos como narcotráfico, etcétera. El gobierno, muy hábilmente, siguiendo el libreto cubano, ha presentado ante el país que las medidas que hasta ahora solo han sido a personas con nombre y apellido inicialmente, desde el expresidente Obama, han sido dirigidas a personas, las está presentando como las responsables de la crisis que vive el país, de la hiperinflación, del desabastecimiento, una crisis que ha sido creada por el modelo que está vigente en el país, un modelo que ha destruido la economía, que ha expropiado, que ha acabado con la capacidad agrícola, que ha espantado las inversiones. Las farmacéuticas se fueron del país no porque quisieran, sino por la política fiscal, por la política cambiaria, que le impide a las empresas poder actuar con un mínimo de seguridad jurídica, con un mínimo de libertad. Ese es el modelo el que ha generado la crisis, el que ha generado la destrucción. Ahora el gobierno hábilmente, como lo hizo Cuba durante décadas, de culpar al bloqueo de los Estados Unidos de todas las causas de sus problemas, ahora el gobierno de Venezuela está manipulando el discurso, está mintiendo sistemáticamente para que la población asuma que el problema de hambre, que el problema de la harina, del sencillo en los bancos, del problema de los medicamentos, etcétera, es culpa de unas medidas que apenas están empezando a incrementarse y se van a incrementar.
Tenemos hechos como las decisiones que tomó Panamá hace unos días atrás, la reciente decisión de Colombia en materia comercial, donde encontró un cargamento de productos no aptos para el consumo humano que venían en cajas CLAP, esta caja manipuladora, que es una de las manipulaciones del voto que vimos de la manera más descarada, más brutal, con los puntos rojos, que el acompañamiento electoral que trajo el gobierno, este turismo electoral, ha dicho en su informe que no hay ninguna irregularidad, que no hay ningún problema con los puntos rojos cuando es una violación flagrante del ordenamiento electoral en cualquier país democrático y obviamente en Venezuela. Entonces la sumatoria de los problemas es muy grande. El gobierno, repito, sigue insistiendo al libreto cubano y ahora está tratando de lograr aliados geopolíticos, de decir, no estoy aislado, me apoyan todas las dictaduras del planeta, pero me apoya sobre todo China y Rusia. Yo tengo muchas dudas de que el apoyo chino es como el gobierno lo está planteando. Es cierto que China tiene muchos intereses en Venezuela, pero precisamente por eso le conviene un gobierno estable. China está muy preocupada, como la mayoría de los proyectos que China ha emprendido en Venezuela se desmoronan por ineficiencia, por una colosal corrupción que caracteriza este gobierno, de tal manera que China no está feliz con una situación institucional tan deteriorada que no genera confianza y que espanta las inversiones. En el caso de Rusia, juega al caos, juega a lograr espacios e intereses en cualquier parte del planeta y no a resolverle los problemas al país donde se encuentra. De tal manera que Rusia no tiene el músculo financiero para poder soportar la enorme crisis que tiene Venezuela en deuda, en intereses de deuda, en reclamaciones internacionales. Yo creo que el gobierno se está engañando a sí mismo y en algún momento tendrá que reaccionar. Eso es lo que está pidiendo la comunidad internacional, que reaccione y por sí mismo modifique las políticas, o seguramente va a haber una gran presión por una negociación que ya no va a ser el formato de República Dominicana. Esa negociación ya no tiene sentido porque ya nadie le cree al gobierno de Venezuela. Va a ser una negociación mucho más dura, con la comunidad internacional sentada en la mesa de negociación, como ocurrió con Irán años atrás. Profesor, le agradecemos muchísimo que nos haya regalado estos minutos. Era el profesor Félix Gerardo Arellano, internacionalista, haciendo un análisis profundo de lo ocurrido en el día de ayer. Intento resumir en beneficio de nuestros oyentes. En primer lugar, reitera el profesor Félix Gerardo Arellano que la decisión de expulsar al representante, al encargado de negocios, al funcionario de más alto nivel en la embajada norteamericana en Caracas, es una decisión grave, muy grave. Tiene su historia, tiene sus antecedentes, pero en sí misma es muy grave por el contexto en que se da, por el momento político en que se produce. Nos refiere esta situación a lo que él percibe como una estrategia del gobierno de autovictimización, de promover una figura como la del bloqueo que utilizó Fidel Castro durante más de medio siglo para justificar ante su propia población las penurias y echarle la culpa a ese bloqueo de toda su corrupción y de toda su ineficiencia. Estaría el señor Mauro Moros entonces en ese predicamento, en esa búsqueda, intentando generar una reedición de la situación cubana en tiempos de la Guerra Fría en su relación con Estados Unidos, para justificar toda su ineptitud, confiando a su vez, y aquí viene la parte prospectiva del análisis que hace Félix Gerardo Arellano, confiando a su vez en que aquí se pueda generar un proceso de perversa internacionalización del conflicto venezolano, teniendo a Cuba, Rusia y los Estados Unidos como los principales actores de ese triángulo de internacionalización, confiando en que Rusia y China serían sus aliados en ese proceso, en ese marco, en ese ring. Advierte el profesor Félix Gerardo Arellano que él tiene severas dudas de que en el caso chino, por ejemplo, esa solidaridad
solidaridad automática con el régimen de Maduro se vaya a producir y sostener. Dice, para China efectivamente toda la región, su presencia en América Latina es importante a los efectos de expandirse hacia Occidente desde el punto de vista de su crecimiento como potencia económica, pero necesitan tener relaciones con gobiernos serios, con gobiernos estables. En el caso del gobierno de Maduro, los chinos han visto cómo toda la relación hasta ahora se ha disuelto porque promueven proyectos, invierten en proyectos y estos proyectos no terminan en nada por la monstruosa corrupción y la absoluta ineficiencia. Es el análisis que nos acaba de regalar Félix Gerardo Arellano. Vamos ahora de inmediato a recibir de César Batis, del director de El Pitazo, la agenda informativa completa del día de hoy con El Pitazo Madrugador. César, compleja la agenda hoy porque tiene desde temas internacionales hasta situaciones muy puntuales acá en Caracas, en Petare. ¿Qué tiene El Pitazo Madrugador en la mañana de hoy? Te escuchamos. Hola, Chugo. Sí, ciertamente la tarde-noche de ayer fue una tarde-noche con mucha información y que nos marca la agenda del día de hoy. Empezando con la reacción y continuando con lo que estaba diciendo el profesor Félix Arellano, continuando con la reacción de el encargado de negocio Todd Robinson, quien desde el estado de Mérida dijo que rechazaba la medida tomada por el presidente Nicolás Maduro, mas no dio mayor información ni admitió preguntas de parte de los reporteros. Nuestros reporteros estuvieron presentes en esa rueda de prensa que se realizó en el Centro Venezolano Americano de Mérida. Pero lo decías ya también, Petare ayer fue centro de la noticia. ¿Por qué? Porque hubo un enfrentamiento armado donde participaron funcionarios de la Guardia Nacional, efectivos de la Guardia Nacional y funcionarios de la DIGESIN. No se conoce, no se tiene una versión clara de qué fue lo que ocurrió. Nosotros manejamos tres versiones. Unos hablan de un intento de asalto al puesto de la Guardia Nacional en la redoma de Petare por parte de delincuentes. Otra versión habla de la posible acción de un grupo de funcionarios para detener a un sargento de la Guardia Nacional, y una tercera versión apunta a que se trató de un enfrentamiento con colectivos. Total que hasta esta hora no tenemos claro qué fue lo que ocurrió. Se habla del fallecimiento de una persona. Por otro lado, en Lomas de Urdaneta, en un enfrentamiento fue asesinado un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, así como 6 personas que son identificadas como presuntos delincuentes de miembros de bandas que operan en esa zona del oeste caraqueño. Además de esto, tenemos también la información que el Banco Interamericano de Desarrollo suspendió todo crédito a Venezuela debido a la falta de pago. Y por si fuera poco, también tuvimos acciones de protesta en el estado de Aragua, en Maracay, en la avenida, en una de las avenidas principales de Maracay, una protesta que se extendió a cierta hora de la noche y que fue dispersada con gases. Y esto, por supuesto, lo complementamos con que ya van más de 16 detenidos en el estado de Lara por protestas que han ocurrido en los últimos días. César, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado los principales titulares del Pitazo en la madrugada de hoy, miércoles 23 de mayo. Era César Batis en El Pitazo Madrugador. Gracias, César Batis. Ciertamente la información es cruzada, es compleja en relación al evento de Petare. Comparto con ustedes lo que publicó en su cuenta de Twitter el colega Román Camacho. Su cuenta de Twitter es @RCamachoVZLA, Venezuela abreviado. Dice así: Caracas, Petare, caso. Enfrentamiento redoma de Petare. Funcionarios del DGCIN se trasladaron hasta el puesto de la Guardia Nacional Bolivariana de Sur, en el barrio Mezuca de Petare. Iban a realizar la detención del sargento maestro de tercera Morillo Fernández Jorge Luis por presuntamente estar vinculado con los funcionarios militares que han sido detenidos en días anteriores. El sargento maestro de tercera Morillo se resistió en su comando en Mezuca y huyó hacia el módulo de la redoma de Petare, donde ingresa, somete a 3 funcionarios, agarra unos fusiles cargadores y se genera otro enfrentamiento con el DGCIN.
En el hecho muere un ex guardia nacional de nombre Padilla López Manuel. Se desconoce qué hacía este señor en el sitio. El funcionario de la Guardia Nacional, sargento mayor de Tercera Morillo, huyó hacia el barrio Agricultura. Comisiones de la Guardia Nacional, del DGCIN, del FAES y el CONAS están en el sitio, se dirigieron al sitio para localizarlo y capturarlo. Más tarde, en la misma cuenta del periodista Román Camacho, se informa lo siguiente. Informan de la detención del sargento maestro de tercera de la Guardia Nacional, Jorge Luis Morillo, en el barrio Agricultura. Había ingresado a una vivienda donde se mantenía escondido con un cuchillo. Fue detenido por funcionarios del DGCIN. En el techo de la vivienda hallaron el fusil AK-103 que usó para huir del comando de la redoma de Petare. Luego que el sargento maestro de tercera, Morillo Fernández, huye de la redoma de Petare, el sargento maestro de tercera, César Gil, y el sargento maestro de tercera, Gilmer Romero, entregaron sus armas y se fueron del comando de la Guardia Nacional Bolivariana de Petare. Este es el relato, la crónica que hace a través de su cuenta en la red social Twitter el periodista Román Camacho. Su cuenta es @rcamachobzla, Venezuela abreviado. Ciertamente una situación muy compleja. Esta es la versión que da el periodista Camacho. Hay otras versiones, como nos planteaba el periodista César Batis. Ahora, lo cierto es que se produjo una situación que generó conmoción, nada más y nada menos que en la redoma de Petare. Para quienes no conozcan Caracas, les ubico. Caracas tiene ciertos puntos neurálgicos. Por ejemplo, la Plaza Katia, la Plaza Oleari, la redoma de Ruiz Pineda en Caricuao, y caramba, la redoma de Petare. La redoma de Petare es un punto donde convergen prácticamente casi todos los terminales de transporte de Petare Norte y Petare Central e incluso Petare Sur, y también toda la zona de colonial de Petare, más toda el área de La Urubina, que es una urbanización de clase media, todo el ámbito, y también una zona industrial. Y además, muy cerca de la redoma de Petare queda un centro asistencial de primer orden como lo es el Hospital Pérez de León de Petare. Allí hay también una muy importante estación del metro de Caracas, y este punto de control, este comando de la Guardia Nacional, que debería ser, en teoría, para brindarle seguridad y paz a la zona, se transformó ayer en el escenario de una balacera que generó angustia, temor, zozobra en la población. Este es el relato entonces que da el periodista Román Camacho. Este es el contexto informativo que nos brinda César Batis en el Pitazo Madrugador. Esta es la información que le brindamos a nuestros oyentes. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Yo les digo, lo que ha ocurrido da cuenta de una decisión política de quienes nos están mal gobernando. Y esa decisión política, si todo cuanto se ha hecho desde el plano retórico en la esfera internacional se va a traducir en el plano de la praxis, eso va a traer implicaciones. Eso tiene demasiada importancia en la solución del problema venezolano. Que aquí va a caer la solución como un milagro del cielo. No, eso no es así. Pero la solución de Venezuela no es posible si no hay una decisión internacional contundente. Si no se producen, así sea a cuentagotas, pero con efectividad, este tipo de sanciones, por ejemplo, que está haciendo el gobierno de la administración de Donald Trump. Vamos a ver en qué tónica, en qué sentido, pero esto va a traer consecuencias. No se desanime, no se vuelva loco y no crea
tampoco en los que vienen y dicen ahora que no, que lo que hay que hacer un try again otra vez en octubre. Vamos a ver, siga concursando, destape la chapita a ver si le toca la rifa. No, eso no es así. Y así nos va, pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, 750 AM. En Twitter, @RCR750. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión, por RCR. Ahora sí nos embromábamos nosotros con promociones que son micros. Pero bueno, aquí estamos de vuelta en La Fuerza es la Unión, haciendo información de servicio público. Y vamos directamente a ello. Ayer, desde horas de la mañana, desde las 11 de la mañana, se desató un incendio en la parroquia ecológica de Venezuela, en Caricuao, en territorios cercanos al zoológico de Caricuao. Esto generó mucha preocupación, mucha angustia, porque bueno, todos los caraqueños sabemos lo que ha ocurrido allí, sabemos la cantidad de ejemplares que prácticamente, bueno, muchos han muerto de hambre, otros se los han robado vecinos hambrientos para comérselos. Todos recordamos el caso doloroso del caballo del zoológico de Caricuao que fue robado, sacrificado y devorado. Y también recordamos el caso de la elefanta Ruperta, a punto de morir por inanición, afortunadamente ya en proceso de recuperación. Pero ese es el contexto de los hechos, de la situación donde se declaró ayer este incendio, que por cierto, aún ahora, en este momento que estamos hablando, no ha sido extinguido. Hablemos de inmediato con Marlene Sifontes. Marlene Sifontes es activista ecologista y es también dirigente sindical precisamente en Imparques. Marlene, muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos por favor, cuál es la situación, qué fue lo que ocurrió ayer y cuál ha sido la evolución de la situación allá en Caricuao. Te escuchamos. Muy buenos días, Chuo. Sí, ciertamente ayer se inició un incendio en las áreas del parque, pero hay que decir que comenzó en donde está el vivero de la alcaldía. Ahorita estamos en temporada de incendio. En la temporada de incendio, pues hay condiciones adversas. Debido a los vientos que hay, se propagan rápidamente los incendios, y también las temperaturas altas y el combustible seco que hay, pues, y eso hizo que ayer ese incendio que comenzó el vivero, por los fuertes vientos se formaran dos cabezas o dos flancos del incendio, uno que agarró hacia el parque, o sea, en el propio parque zoológico de Caricuao, y otro que se empezó a extender hacia la planta termoeléctrica que va por el kilómetro 8, la carretera de Los Teques, cerca de Libia. Ese incendio, bueno, mucha gente estaba alarmada anoche por las redes sociales, pero debemos decir con responsabilidad que el incendio no llegó a donde está la fauna en cautiverio. Ya a entradas horas de la noche, eso como a 10 para las 12, la información que tenemos es que se logró controlar el incendio, el personal comenzó a bajar a esa hora. Ciertamente podemos decir, Imparque tiene ahorita puentes con un cisterna. Sabemos que los compañeros, los bomberos del Distrito Capital están atravesando problemas fuertes en cuanto a los equipos que tienen, y a veces la respuesta oportuna no puede llegar, porque ayer también se desató un incendio en la parte de lo que es la Simón Bolívar, en el sector La Limonera, y entonces los bomberos tienen que estar desplegados en varias zonas, pero ya ahorita el incendio afortunadamente está controlado. Lo que pasó y se extendió, más o menos se calcula que se hayan afectado 20 hectáreas más o menos. Eso pasó, el incendio pasó como lo que pasó en el área de Catuche, que eso fue más o menos el 24 de abril, que bueno, en cuestión de 25
45 minutos toda la parte del Ávila se quemó. Ayer eso fue una de las cosas que más hizo que se propagara, fueron los fuertes vientos que cambió hacia varias direcciones, pero ahorita está controlado. Creemos que el gobierno tiene que atender el problema de los bomberos, que es a nivel nacional, que no cuenta con los vehículos, que no están en buen estado, y bueno, todavía estamos en temporada de incendios y se requieren de verdad que esos equipos y que el cuerpo bombero, por lo menos aquí en Caracas, Distrito Capital, sea atendido, porque no tienen, ellos han tenido incluso problemas en sus comedores para la comida que le daban, problemas con el HCM, o sea, es un problema bien complejo. Pero eso fue lo que pasó, gracias a Dios, no fue, cuando yo me angustié mucho, pero no agarró hacia el área del cautiverio de donde se encuentran nuestros animales. Estamos conversando con Marlene Sifontes. Marlene Sifontes, repito, es activista ecologista y es directiva sindical en Imparque. Marlene, por favor, danos una panorámica de qué herramientas, qué instrumentos tienen los trabajadores de Imparques para prevenir y o combatir este tipo de situaciones. Te lo pregunto porque hace relativamente poco tiempo, hace pocos meses, tuvimos la muy dolorosa situación de unos trabajadores que en el estado Aragua, por cierto, en el contexto de un incendio que se produjo en el parque de Henri Pittier, estaban con un vehículo en muy malas condiciones, se vieron atrapados en el fuego y bueno, lamentablemente hubo un saldo fatal en esta situación. Un poco para que la comunidad que nos está escuchando, para que la audiencia que nos está escuchando entienda lo terrible que es estar en una situación como esta sin contar con los instrumentos de trabajo adecuados. Te escuchamos. Nosotros en el instituto tenemos una carencia de vehículos que se necesitan para combatir los incendios, para llegar de manera oportuna. Eso es a nivel nacional. El Instituto Nacional de Parques viene con la peor administración que tuvimos, que duró 6 años, yo creo que dura 2 meses más y prácticamente desmantela lo poco que quedó, porque ahí quedamos sin vehículos, sin herramientas. Hace unos meses fue que donaron, por la parte de la Dirección de Riesgo del Ministerio de Interior y Justicia, donaron como unos 5 vehículos, pero nosotros manejamos el 16% del territorio nacional. O sea, eso no es prácticamente nada para lo que necesita el Instituto Nacional de Parque. El Instituto Nacional de Parque necesita presupuesto, necesita que el gobierno nacional atienda de verdad los problemas. Se dieron unos equipos, pero no son lo suficiente. O sea, nosotros tenemos demasiadas áreas, demasiada responsabilidad en los parques nacionales, que son donde están las fuentes de agua, y no tenemos la capacidad operativa, porque el Frente Francisco de Miranda dejó desmantelado el instituto, y con la actual situación que tiene el país, que vemos hasta problemas en el transporte, imagínense cómo estamos nosotros, cómo está nuestro personal, que lo que le den ahorita es poco, porque de verdad el instituto quedó desmantelado y nuestros muchachos, nuestros bomberos forestales, nuestros guardaparques, que también son los que combaten incendios, porque no es solamente los bomberos forestales, nuestros guardianes, los guardaparques también están en zonas de combate, y el Frente Francisco de Miranda, las botas que les compró al personal guardaparque son de plástico. Nosotros tuvimos a personal en el Ávila que las botas se le achicharraron y se casi tuvieron que sacar a los muchachos porque se les estaban quemando los pies. Esa es la situación que tenemos. Si no hay una política de Estado que entienda que el personal que labora en los parques tiene que estar dotados con equipos, con botas, con ropa resistente, porque ese es otro problema. Tampoco tiene la dotación de ropa que permita tener seguridad a la hora de un combate de incendio. Entonces tiene que ser una política de Estado que entienda esa necesidad, y el gobierno de Nicolás Maduro, a través de la corrupción que estuvo en Imparque enquistada por 6 años, destrozaron la capacidad de respuesta que se pueda tener.
todo lo que está haciendo nuestro personal es con mística, con vocación y sobre todo de querer atender lo que está pasando, pero necesitamos equipo, necesitamos vehículos. Los que nos han dado son pañitos de aguas calientes que el gobierno tiene que entender, o sea, tiene que dar los recursos, tiene que dar, no como hicieron en el 2015, que aprobaron que es una sala geomática, que íbamos a tener helicópteros, que íbamos a tener de todo, y ahorita esos reales y esos dólares se perdieron porque Imparque cuenta ahorita con pocos vehículos para dar atención y una respuesta oportuna. Lo que pasó en el Ávila, que tuvimos el helicóptero que tuvo que hacer como 25 viajes para el fuerte incendio que hubo allí, pero se necesita equipos para poder combatir en tierra, eso se necesita. Con Marlene Cifontes, activista ecologista y dirigente sindical de Imparque. Ya para cerrar, Marlene, dos cosas. En primer lugar, que me corrobores, si recuerdo mal o si recuerdo bien, que en diversos puntos de Imparques, en diversas áreas de trabajo, hay vehículos, pero desgraciadamente no son utilizados por el personal de Imparques, que debe usarlos para prestar un servicio, sino que son usados por la burocracia, a veces hasta para sus desplazamientos personales o familiares. Confírmame eso, porque ante una severa restricción de los recursos, que los pocos recursos que hay sean mal utilizados, eso agrava la situación. Y por último, yo conozco la historia de cómo este organismo politiquero más bien, llamado el Frente Francisco de Miranda, un conglomerado de personas que han ido a Cuba a recibir adoctrinamiento político y entrenamiento de diversa naturaleza, tomó durante años la conducción de Imparque, pero mucha de la gente que nos está escuchando no sabe de eso. Entonces, ubícanos en eso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tú hablas de la situación de Imparques y del Frente Francisco de Miranda? Te escuchamos. Bueno, es que el Frente Francisco de Miranda estuvo 6 años en el instituto, se encargó de hacer trabajo político, no se desmanteló lo que es la misión y visión del instituto, por eso es que nosotros tenemos mucha parte de nuestra infraestructura que se está cayendo dentro de los parques, las direcciones regionales, hay muchos incluso que están desguarnecidos, porque ellos hicieron su trabajo político partidista de la construcción de casas y no se ocuparon de los verdaderos problemas que tenía el instituto. Afortunadamente, el Frente Francisco de Miranda salió apenas el año pasado en abril y dejó el instituto, o sea, ellos sí se encargaron de comprar camionetas lujosas. Eso fue lo que hicieron ellos, compraron unas camionetas lujosas que hoy en día están en Imparque, pero esas camionetas no sirven para las labores propias de los parques, para hacer los trabajos de vigilancia y control. Ellos se compraron esas camionetas, que fueron muchas de las que agarraron en todos los organismos públicos, pero se descuidó la verdadera necesidad del personal. Ahorita nosotros podemos decir que los carros que entregaron, por lo menos los que entregaron al campamento de búsqueda y rescate, que es donde funciona la comandancia, ahorita lo carga el personal técnico, pero que son 2 vehículos en medio de una crisis. Por lo menos en el Parque Nacional del Ávila se necesita un vehículo porque nuestro personal no tiene ni siquiera cómo trasladarse a su puesto de trabajo y son inversiones grandes. ¿Cuánto cuesta un carro ahorita? O sea, no hay presupuesto, el presupuesto de Imparque no aguanta para eso. Si acaso alcanza para comprar la comida de los animales, pagar la nómina y tener priorizado algún que otro parque, porque nos dejaron prácticamente en ruina. Entonces el instituto, que maneja el 16% del territorio nacional, no es con pañitos calientes que se va a solucionar eso. Aquí se necesita una gran inversión para poder hacer los trabajos de vigilancia y control. Por eso es lo que vemos en los parques nacionales, invasiones por todos lados, y nuestro personal no se puede dar abasto porque no tiene con las herramientas necesarias y no cuenta con un presupuesto adecuado. Entonces eso es una política de Estado. Si el gobierno no le manda real Imparque, el personal está prácticamente sin equipo, sin dotación, ¿cómo se puede hacer?
demasiado hacia el personal de Imparque. Entonces nosotros celebramos cuando sacaron al frente Francisco de Miranda, pero ahorita, o sea, celebramos que lo sacaron, pero ahorita estamos en una necesidad que el gobierno tiene que entender, que tiene que mandar los recursos, que tiene que mandar los equipos, porque no es nada más con dinero en nómina, mandando que de paso el sueldo no alcanza, porque esta inflación no hay salario que aguante eso, entonces no es con eso que se mantiene un instituto, sobre todo de la importancia estratégica que tiene el Instituto Nacional de Parques. O sea, es un presupuesto justo, acorde con lo que necesita y que nos manden los vehículos, porque si no, o sea, no hay, de bastante necesidad tiene el personal de Imparque con esos salarios de hambre que y a eso le sumamos que no tenemos equipo. De verdad que el personal de Imparque, tanto bomberos, guardaparques, personal técnico que labora en los parques, lo hace por mera mística, porque el salario de verdad está por el piso. No tenemos equipo y tiene que ser el gobierno nacional, que bueno, en todo este tiempo no lo ha hecho, y nosotros rogamos que de verdad entienda la necesidad que es mantener al Instituto Nacional de Parques con los equipos necesarios. Y todavía no ha terminado la época de incendio, ojo, todavía está latente, y las fuertes temperaturas y los vientos agravan la situación. Entonces eso requiere acciones inmediatas y contar con los equipos y oportunos, y no solamente en Imparque, sino también los bomberos. Así es, Marlene, te agradecemos profundamente que nos hayas dado esta información de calidad sobre lo que está ocurriendo. Era Marlene Sifontes, activista ecologista, dirigente sindical de Imparques, hablándonos del incendio que ocurrió ayer en el sector La Limonera, del incendio que ocurrió ayer en el Parque Nacional de Caricuao, y de cómo todo esto se da en el contexto de el deterioro institucional que reduce la capacidad del Estado y de la sociedad para hacer frente a situaciones como esta. Lo hemos dicho antes, lo repetimos ahora, no existe tal cosa como una desgracia natural, eso no existe. Lo que existe es una amenaza natural que al ligarse con una fragilidad institucional, social o política, entonces detona en tragedia. Un incendio que pudo haber sido combatido y extinguido en su origen se transforma, bueno, en una desgracia. Ok, ¿eso es culpa de las llamas? Claro, por supuesto. ¿Eso es culpa quizás de quien originó ese incendio? Por supuesto. También, si es que hubo alguna acción dolosa en el origen del siniestro, pero también eso llega a transformarse en tragedia precisamente por las cosas que nos está diciendo Marlene Sifontes. Es que uno escucha y uno dice, caramba, entonces compraron camionetas de lujo y los bomberos y los trabajadores no tenían con qué combatir un incendio, no tienen ni ropa adecuada para eso. Compraron camionetas de lujo los camaradas del Frente Francisco de Miranda. Ah, pero los trabajadores de Imparque tenían botas de plástico que se derretían y le quemaban los pies a la hora de combatir una situación como esta. ¡Qué desgracia, vale! ¡Qué desgracia! Bueno, vamos a la siguiente pausa comercial y regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son Más Frescas. Ciudadano, conoce tus derechos. Tener acceso a una alimentación adecuada es un derecho humano universal. En la mayoría de los países, el Estado está obligado constitucionalmente a garantizar la seguridad alimentaria de sus ciudadanos. Haz valer tus derechos. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita no solo consigues verduras, frutas y hortalizas cultivadas en los páramos andinos, también te ofrecen pan andino, café, ajos pelados, azúcar, papelón y mucho más. Acércate los viernes y sábados a la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal, para comprar calidad al mejor precio. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Como bien dijo el profesor Félix Gerardo Arellano en el principio del programa, en el primer segmento del programa, hay una
intención política y comunicacional del gobierno de pretender justificar o explicar la desgracia que estamos viviendo, diciendo que es responsabilidad de las sanciones internacionales aplicadas ahora con más rigor después de el desastre del pasado 20 de mayo. Ahora bien, decía también con seriedad Félix Geraldo Arellano, resulta que la situación gravísima que estamos viviendo no es de las sanciones para acá. Las sanciones son una respuesta al caos, a la corrupción, a la destrucción de la economía venezolana y del papel que está jugando hoy desgraciadamente el régimen venezolano en la región y en el hemisferio. Un excelente ejemplo de esto es lo que está pasando en nuestra industria petrolera. Ahora el gobierno intenta decir que la situación de destrucción de nuestra industria petrolera, el deterioro de nuestra producción, el deterioro de nuestra infraestructura es culpa de las sanciones. Sobre esto se ha hablado bastante. El ingeniero Luis Oliveros acá nos ha dado clases sobre esto, el economista Luis Oliveros, especializado en temas de petróleo. También lo ha hecho el doctor José Toro Hardy, quien fue miembro del directorio de PDVSA. Pero ahora vamos a hablar con Iván Freites. Iván Freites es dirigente sindical en PDVSA, concretamente en Falcón. Y esto es muy importante porque vamos a conocer esta crisis desde la perspectiva de los trabajadores. En alguna ocasión se habló de los trabajadores petroleros como una aristocracia obrera por la importante cantidad de beneficios que recibían. ¿Qué significa ser hoy trabajador en PDVSA? ¿Cómo afecta la crisis de la industria y la crisis del país a los trabajadores de nuestra principal industria? ¿Por qué razón buena parte de los trabajadores petroleros hoy están en Ecuador, en Colombia o incluso en el Mar del Norte, o en Kuwait, o en cualquier parte del planeta, pero no aquí, en nuestro país? Te escuchamos, Iván. Muy buenos días. Gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Buenos días, Chugo. Gracias por nuevamente darnos la oportunidad de nosotros decirle al país y al mundo lo que estamos viviendo los venezolanos. Y sobre todo el pueblo trabajador. Los trabajadores somos pueblo, sentimos, deseamos, luchamos. Y estamos en esta lucha y como tú dices bien allí, los trabajadores petroleros hemos sido baluarte y vanguardia en las luchas por la democracia en Venezuela. Los trabajadores petroleros en el año 36 hicimos una huelga contra las transnacionales buscando mejores condiciones laborales. Buscamos tener agua potable en los campos petroleros, tener un salario digno, tener mejores condiciones de vida. Bueno, esa situación se fue mejorando y logramos tener unos trabajadores petroleros con poder adquisitivo. Teníamos beneficios como la meritocracia, el comisariato, una jubilación digna, teníamos un salario digno. Y les voy a decir, empezando por aquí, en el año 70, la industria petrolera nacional, todavía estaban las transnacionales petroleras en el país. Producíamos 3.700.000 barriles por día en Venezuela. Y Arabia Saudita producía 3 millones de barriles. Es decir, nosotros producíamos más que Arabia Saudita. En el año 70 hubo la estatización del año 76 y nosotros empezamos a bajar la producción. Y cayó la producción a 1.900.000 barriles en el año 89. Vino la apertura y la apertura logró llevar la producción a 3.500.000 barriles, prácticamente lo que producíamos en el año 70. Pero de la mano de eso iba el salario del trabajador, los beneficios del trabajador. Íbamos aumentando los beneficios socioeconómicos, culturales, políticos
los trabajadores. Bueno, llegó esta gestión, en esta gestión de Hugo Chávez, gana en el año 98, y empieza un proceso de cambio en el país, donde se sometió al pueblo de Venezuela a una prueba nunca antes vista en el mundo. El comunismo internacional dijo: en Venezuela es donde vamos a quebrar el capitalismo mundial y su principal economía, y establecieron tumbar la producción para subir los precios del petróleo, y de allí acabar y crear una crisis en la economía gringa, en la economía de los Estados Unidos. Y ahorita, para adelantarme a lo que me falta decir, la economía gringa, en los Estados Unidos, el primer productor mundial de petróleo, produce más de 11 millones de barriles por día, mientras nosotros estamos produciendo 1.400.000 barriles por día. Los trabajadores, a partir del año 2002, empieza un proceso nunca antes visto en ninguna petrolera del mundo. Fueron despedidos más de 20.000 compañeros que manifestaron su descontento por lo que estaba pasando con la industria petrolera nacional, y de allí empezó el desmantelamiento, la desinversión, la corrupción, el saqueo de un país, de su principal industria, que es la industria petrolera nacional. Fueron despedidos, además de los 20.000 compañeros, también fueron abolidos. Nos quitaron, nos robaron la meritocracia, nos robaron el comisariato, nos robaron el plan de vivienda, nos robaron el mejor plan de salud que teníamos los trabajadores a nivel continental, nos quitaron el salario. Para que ustedes tengan una idea, cuando llegó esta gestión hace 20 años, un trabajador producía 87 barriles por día en PDVSA. Ahorita apenas produce 10 barriles por día. Éramos 41.000 trabajadores, pasamos a ser 150.000 trabajadores, cuadruplicamos la nómina. Dentro de esa nómina hay más de 30.000 trabajadores, 30.000 personas que no son trabajadores petroleros, son una nómina del partido de gobierno. De Iván Freite, en el año 98 ganaba $1.300 por mes, era su salario integral eran $2.200 por mes. Ahorita son $6 por mes y su salario integral $25 por mes. Esto nos indica una situación nunca antes vista en un país. El saqueo de un país, el ataque a su principal activo, que es el recurso humano, que son sus trabajadores, y que nosotros le decimos al país de manera responsable: es mentira que las sanciones, como tú acabas de decir, son las que están afectando a la producción nacional, al salario de los trabajadores, a que el pueblo esté comiendo de la basura y que el pueblo esté pasando hambre. Es mentira. Aquí hubo una política que se sometió a un pueblo a una prueba, a enfrentar a otro sector del mundo para obtener beneficios políticos, y aquí tenemos el resultado. Unos trabajadores que están luchando día a día. Nosotros el domingo le decimos al país, el domingo dimos un ejemplo mundial de protesta exigiendo democracia, exigiendo bienestar, exigiendo salarios dignos, exigiendo poder adquisitivo, exigiendo que la familia se mantenga unida. No vamos a seguir aceptando que en el país estén dividiendo la familia, estén separando la familia, y nosotros los trabajadores vamos a seguir luchando por un país decente, por un país donde la familia tenga poder adquisitivo, donde el venezolano pueda hacer de su familia una familia con bienestar y calidad de vida.
Iván, te agradecemos profundamente que nos hayas dado esta radiografía de lo que es la situación de nuestra principal industria. Bueno, la industria que fue una de las 4 petroleras más importantes del planeta. La industria que se ufanaba de su récord extraordinario de horas de trabajo sin accidentes laborales. Esa industria que fue orgullo no del gobierno tal, no del gobierno cual, sino de todos los venezolanos. La industria que vivió un proceso de nacionalización ejemplar, donde nos quedamos con lo mejor del pasado, de cuando las empresas extranjeras operaban nuestro petróleo, y desarrollamos nuestra propia cultura petrolera en materia de organización. Pero todo ese pasado espectacular fue destruido, y hoy, en vez de industria petrolera, tenemos este rancho, ¿cómo es que decía Rafael Ramírez? Dos ojitos. Tenemos, esa es la PDVSA 2 a 2, que ahora el propio Rafael Ramírez dice, qué horror, saqueada, destruida, y es verdad, tiene razón Ramírez. Lo que pasa es que el saqueo y la destrucción no empezó ahorita, no empezó con el general Quevedo al frente de la empresa. Rafael Ramírez y muchos otros también son partícipes y corresponsables de haber agarrado precisamente la gallina de los huevos de oro y haberla, bueno, asesinado y transformarla en un sancocho para ellos, ¿no? Eso fue lo que ocurrió. Y nos interesaba mucho el análisis de Iván Freites, porque así como nos dicen los economistas y los expertos y los analistas, cómo nuestra principal industria se ha transformado en lo que es, cuando nos hablan de los niveles de producción, de la destrucción de los activos, del tema de los cargueros, etcétera, etcétera. Es muy interesante ver también esta perspectiva desde abajo, desde la base de la pirámide, desde los trabajadores. Muchísimas gracias, Iván Freites. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Sin salsa no hay sabor. Por eso tus comidas, hamburguesas, pizzas y perros calientes, que le pongan salsa. Casa de Oblea las tiene de ajo, rosada, picante, cebolla, tomate, inglesa, de queso, soya, pero también te ofrece mayonesa, mostaza y guasacaca. Todas sabrosas y frescas. Pídelas al mayor y al detal. Casa de Oblea en Baruta, calle Páez con Mariño. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Porque sin salsa no hay paraíso. Disfruta del placer de vivir una experiencia única e inolvidable con Tu Viaje en Primera Clase. Tú eliges tu destino y nosotros hacemos realidad tu sueño. Los Roques, Canaima y la Isla de la Tortuga. Boletería nacional e internacional. Llámanos al 0424-204-9756 o 0414-330-4342. Somos Tu Viaje en Primera Clase. El mejor hervido, sancocho, mondongo, sopa de pescado o mariscos en Caracas te lo ofrece solo el restaurante Los Pilones. Por eso lo piden hasta para llevar, por su rico sabor y aroma criollo. Acércate a Las Mercedes frente al Tolón y disfruta lo tuyo. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @ Chuo Torrealba por RCR. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora Jaime Nestares, en la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión con Chuo Torrealba.
solo por RCR 750 AM.